Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor César Gutiérrez Maldonado. Es un privilegio para mí, como siempre, estar con usted. Yo le doy gracias a Dios, ruego por usted, ruego por su vida, los suyos. Hoy es un buen día para que nosotros podamos aprender más de Dios. Le damos gracias a Dios que nos ha permitido un día más de existencia en esta tierra para seguir conociendo de su gracia, de su amor y para seguir nosotros tomando de lo de Él, para que podamos disfrutar y ver su grandeza y darle toda la gloria y toda la honra y la alabanza a nuestro Dios y Señor. Hoy le quiero hablar de una serie de cosas o de actividades que ignoramos. No sabemos cómo funcionan, cómo se activan, cómo se ejecutan, pero usamos la gran mayoría de ellas, las usamos para nuestro provecho. Ahora, esto es en el área natural. Imagínense si en el área natural nosotros ignoramos muchas actividades, ¿qué no pasará en el área espiritual? Y puedo considerar que en el área espiritual todavía habemos más personas que desconocemos cómo funcionan las cosas allí en esa área. Todas las áreas espirituales tienen que ver con las personas. La gran mayoría de todas las actividades en el área espiritual están ligadas con los seres vivientes de esta tierra, con usted, conmigo, y están reveladas estas actividades en la Escritura, en la Biblia, para sacarle beneficio. No hay otra forma, no hay otra manera de encontrar la verdad, de conocerlas, de apropiarnos de ellas, es por medio de la Escritura. Bien, en la Escritura nosotros encontramos lo revelado por Dios, para que podamos sacar bendición, beneficio de ello, aunque para muchos es ignorado esto. Pero hoy es un tiempo para que podamos nosotros conocer más de estas cosas que están escondidas a los ojos naturales. Mire, voy a platicar lo que sucede a grandes rasgos cuando nosotros aclamamos, rogamos, pedimos algo a Dios conforme a su voluntad. Cuando pedimos en el nombre de Jesucristo, muchas cosas hermosas ocurren en el plano espiritual, donde por medio de los ojos o los sentidos que usted y yo poseemos no podemos investigar. Pero la Biblia nos describe, ¿verdad?, de estas cosas. Pero para que podamos recibirlas tienen que estar dentro de la voluntad de Dios. Podemos nosotros darnos cuenta por medio de la Escritura lo que le ocurrió un día al Señor Jesucristo cuando estaba a punto de ir a la cruz. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 39, podemos encontrar tres ocasiones en que el Señor de gloria está pidiendo algo para su vida. Voy a leerle el versículo 39, el 42 y el 44. Aquí encontramos una petición de Jesús para Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Voy al 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 3 veces el Señor Jesús oró al Padre. Le pidió que le librara ir a la cruz. Muerte vergonzosa, la muerte de cruz. Pero aquí lo que vemos y que en realidad nos da revelación del corazón del Señor Jesucristo, que Él vino a hacer la perfecta voluntad de Dios. Por eso Él está diciendo: Señor, pero si no se puede, que se haga tu voluntad. Y en realidad podemos nosotros darnos cuenta que aunque el Señor Jesús pidió 3 veces a su Padre de no ir a la cruz, si era la voluntad de Él, bueno, podemos darnos cuenta que la voluntad de Dios es que Jesucristo fuera a la cruz para morir por nuestros pecados. Entonces, cuando pedimos según su voluntad, se dan las cosas. Una vez que estamos llenando los requisitos para pedir, oramos a Dios por la necesidad. Este es el paso número 1. Jeremías 33:3 dice:
Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces Dios nos invita a que aclamemos a Él. Dios se responsabiliza de darnos la respuesta favorable y además todavía va más allá. Revelarnos cosas ocultas que nosotros no sabemos cuando aclamamos a Él, al Padre. Punto número 1, entonces tenemos que llenar los requisitos para pedir. Tenemos que orar por la necesidad que creemos que es conforme a la voluntad de Dios. En el punto número 2, nosotros podemos darnos cuenta que entonces Dios va a escuchar inmediatamente. Y si Él considera necesario enviar su respuesta a través de uno o de más ángeles, Él lo va a hacer. Y lo va a hacer inmediatamente. Podemos también checar esta cita que viene en el libro de Daniel capítulo 10, el versículo 12, cuando nos habla al respecto. Es decir, de esto que estamos analizando, cómo Dios escucha inmediatamente la oración y cómo inmediatamente también envía la respuesta. Puede ser a través de uno o de varios ángeles o arcángeles, todo depende cómo Dios vea el asunto. Daniel 10, 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Un arcángel viene a Daniel a traerle respuesta a su petición. Y si usted y yo analizamos la escritura, nos vamos a dar cuenta que no trae solamente la respuesta a su petición, a su oración, sino que aún va más allá, le trae más revelación que desconocía Daniel en ese momento. Entonces, punto número 2, Dios escucha inmediatamente e inmediatamente envía la respuesta. Pero tenemos que analizar también un punto más, el punto número 3. Ahora, yo estoy marcando los puntos solamente para el beneficio, para la facilidad de usted y la mía también, de analizar y verlo de una forma más sencilla. Bien, el punto número 3 que debemos nosotros de entender, que es posible que en la respuesta que Dios está enviando a la petición que le hayamos hecho, puede encontrar resistencia de poderes espirituales de maldad. En este mismo libro de Daniel, en el capítulo 10, allí donde estamos, pero ahora vamos a ver el versículo 13, el siguiente versículo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es emocionante ver con mucha claridad cómo Dios describe todas las cosas que pasan en el área espiritual, donde no podemos nosotros darnos cuenta de lo que ahí sucede. Pero Dios, en su gracia, en su amor, nos trae esta información. Una información clara para que cuando la tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, podamos darnos cuenta por qué suceden ciertas cosas. Como por ejemplo, las ocasiones que hemos pedido y la respuesta no ha llegado y estamos desesperados y no hallamos más que hacer. Pero tenemos que darnos cuenta que posiblemente la respuesta a la oración, si fue conforme a la voluntad de Dios, haya encontrado por ahí alguien que procuraba de una o de otra forma frenarla, detenerla. Esto le pasó a Daniel. Desde el momento en que él había inquirido, platicado, hecho una oración, humillándose delante de Dios y suplicando la revelación de las preguntas, de las incógnitas que él tenía. Entonces Dios, cuando escuchó esta oración de Daniel, inmediatamente llamó a un arcángel y le dijo: ve y haz esto con Daniel, llévale este mensaje de parte mía. Dile que desde el mismo momento en que él levantó su voz, yo le escuché, y también dile que inmediatamente estoy enviando la respuesta. Y el ángel salió volando con presteza rumbo a donde se encontraba Daniel, pero en el trayecto
Del trono de Dios a la tierra donde se encontraba Daniel, encontró ahí obstáculos por un príncipe, como nos dice aquí, el príncipe de Persia. ¿Quién era el príncipe de Persia? El príncipe de Persia era un ser espiritual, un ángel caído, un ángel que se había revelado a la voluntad de Dios, que tenía control sobre todo ese territorio natural, Persia, donde estaba radicando Daniel. Ahí había un control espiritual de maldad que estaba tratando de impedir que las bendiciones de Dios no solamente vinieran sobre Daniel, sino por todas aquellas personas que estaban allí, a las cuales Dios estaba amando. Entonces tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, que había ahí una confrontación, y podemos darnos cuenta también por la escritura el tiempo que tardó esa batalla, es decir, en que fuera quitado el obstáculo para que Daniel recibiera la respuesta de los labios de Dios a través del arcángel. Tuvo que venir otro arcángel para ayudarle a Gabriel a liberar esa presión que allí existía, y él continuara con la comisión que le había sido asignada por Dios. Es bonito, es hermoso ver todas estas cosas aquí en la escritura. Permítame tantito, por favor. Podemos darnos cuenta por la información que tenemos en la escritura de estas cosas que suceden en el ámbito espiritual. Yo creo que por esta razón Pablo recomendaba que oráramos sin cesar. Él insistió: orad sin cesar. Hay una escritura en el libro de Primera de Corintios capítulo 10, en el versículo 10, que nos habla, esta escritura, que nos recomienda qué cosa tenemos que quitar de nuestro vocabulario. Porque si nosotros no lo quitamos de nuestro vocabulario, no podemos recibir las bendiciones de Dios. No podemos nosotros llegar ante el trono de Dios a causa de esta situación. ¿De qué situación le estoy hablando? Mire, la escritura nos está diciendo que no murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esto dice Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 10. Pero además de esto nos dice que estas cosas les sucedieron o les acontecieron como ejemplo, y que están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Dios nos está diciendo: no murmuren, no murmuren. Porque cada vez que nosotros nos quejamos, que es lo mismo, o murmuramos, lo que sucede es que lo estamos haciendo en contra de Dios. Cuando nos quejamos o murmuramos en contra de una persona, creemos que estamos murmurando o quejándonos de tal o cual persona por esto o por aquello, justo o injustificado. Pero lo que realmente estamos nosotros diciendo es que estamos no conformes con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y alrededor de ella. Podemos estar diciendo que Dios no tiene la capacidad para suplir cada necesidad nuestra. Estamos diciendo: Dios, no estoy contento con lo que tú me has dado, con lo que tú me has rodeado. Podemos darnos cuenta a través de la escritura que el pueblo de Israel, una vez que fue sacado de la cautividad que se encontraba allá en Egipto, y los llevaba a Dios a la tierra prometida, en toda su trayectoria ellos murmuraron y murmuraron y murmuraron. Mire, voy a llevarle a una cita. La cita es en el libro de Números, Números 14. Voy a leer primero el 11, versículo 11. Aquí en Números 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Dios, y lo oyó Dios. Y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Dios, y consumió uno de los extremos del campamento. Toda la escritura está hablando en muchas ocasiones de este tipo de vida que tenía el pueblo de Israel cuando Dios los estaba conduciendo a la tierra prometida, a una tierra preciosa que emanaba leche y miel, es decir, donde iban a ser satisfechas todas sus necesidades de una manera abundante. Pero desgraciadamente en su caminar ellos estuvieron murmurando. Como también nos dice aquí el Números 14, el versículo 2,
y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. La escritura, como le decía, está llena de información de cada una de las quejas que el pueblo de Israel, una vez que habían sido hechos libres de la esclavitud, estaban quejándose en contra de Moisés y de Aarón, hasta que en un determinado momento Dios les reveló y les dijo: vuestras quejas no son contra Moisés ni contra Aarón, son contra mí. Y Dios nos recomienda que quitemos de nuestro vocabulario las quejas, que quitemos de nuestra boca las murmuraciones, porque de otra manera no podemos tener nosotros la victoria en las peticiones que hagamos delante de Dios. Podemos encontrarlo a través de toda la escritura, de toda la Biblia. Voy a leerle otro versículo, otro pasaje de la escritura, para que veamos qué es lo que sí Dios desea que usted y yo hagamos. En Primera de Tesalonicenses, Pablo escribió en el capítulo 5, en el versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Aquí cabe una pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Que demos gracias en todo. Gracias a Dios en todo. Y esto realmente nos parece asombroso, ¿no? Porque lo primero que podríamos nosotros arguir es decir: ¿cómo que darle gracias a Dios aunque me vaya mal? Aunque esté pasando hambruna, aunque esté pero asfixiándome por todos los problemas que están a mi alrededor. Dios quiere que le dé gracias, pero ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? Sí, es difícil de entender, yo sé que es difícil de entender. Pero Dios nos dice: dad gracias en todo. Y si dice que en todo, cuando nos vaya bien, cuando nos vaya mal, cuando nos vaya medianamente, tenemos que darle gracias a Dios. La razón de esto es que esto mueve el poder de Dios para beneficio de cada uno de nosotros. Cuando empezamos a darle gracias, a glorificarle, a exaltarle, Él tiene el suficiente poder para transformar las cosas negativas en cosas positivas. Tiene el suficiente poder para que de lo malo Él saque las cosas buenas para usted y para mí. Porque cuando nosotros damos gracias a Dios, estamos diciendo: Dios, yo sé que tú tienes el poder para transformar ese estilo de vida para bien. Y Él quiere hacerlo porque Él va a recibir gloria, honra y alabanza. Dad gracias en todo a Dios, en todo. Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios. Esto libera el poder de Dios para destruir toda fortaleza que vaya en contra de nosotros. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos. Cosas que suceden en esta tierra, que suceden en el área espiritual. Pero tenemos la oportunidad hoy y mañana, si Dios lo permite, de seguir conociendo, de seguir aprendiendo para el beneficio de cada uno de nosotros. Beneficio de nuestras familias, de aquellas personas a las cuales amamos. Posiblemente nunca nos habíamos dado cuenta que cuando oramos, Dios escucha inmediatamente. Qué bueno que esté en este día aquí con nosotros, viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomán. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias, continúe con nosotros. Bienvenido a este programa. Envía la respuesta, y tampoco quizás podríamos habernos dado cuenta que hay obstáculos en el camino en ocasiones para que recibamos la respuesta de Dios. Y tal vez quizás
también no sabíamos que debemos de evitar la murmuración, la queja, y en lugar de ello, pues estar agradecidos con Dios en todo. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos, pero que podemos aprender. Dios tiene misericordia y nos da tiempo para ello. Ojalá y esta enseñanza le pueda servir un poco o en mucho. Y si es en poco o en mucho, dele gracias a Dios, porque Dios está detrás de todo esto. Hay otra cosa que es necesario que conozcamos hoy en este día, si es que no la hemos conocido. Pues se trata de que la batalla no es contra hombre, no es contra mujer, no es contra carne y sangre, como la Escritura nos dice en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, Dios declara por medio de Pablo que realmente la batalla que existe en nuestras vidas es contra potestades espirituales de maldad. Tenemos que ser muy cuidadosos de no guerrear, de no pelear contra carne y sangre. Y cuando la Biblia habla de que no debemos de pelear contra sangre y carne, porque no es contra ellos nuestra batalla, sino que la batalla es contra potestades espirituales de maldad en las regiones celestes, pues evitamos muchos problemas nosotros y las personas. Toda persona son personas amadas por Dios como usted y yo, y tenemos que cuidarnos de no combatirnos unos a otros. La batalla es contra potestades espirituales de maldad. Es contra ellos que no quieren estas potestades que conozcamos la gracia, el amor de Dios. Esas potestades no quieren que usted levante oraciones o peticiones a Dios llenando los requisitos. ¿Por qué razón no quieren? Porque ellos saben que llevan las de perder. Ellos llevan las de perder. Una de las razones principales es que ellos no quieren que la gente sepa las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Las buenas noticias son que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó, que está vivo, que está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros para ayudarnos a salir de los días malos. Estas son las buenas noticias, que nuestra alma no pase toda la eternidad en el infierno, sino en el cielo. En el libro de Colosenses nosotros podemos encontrar esta información de parte de Dios. ¿Qué dice el libro de Colosenses? En el libro de Colosenses capítulo 2, el versículo 14 y 15, trae una información tan hermosa que yo quiero tratar de explicársela así, sencillamente. Voy a leer. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Está hablando del Señor Jesucristo. Mire, toda acción judicial del cielo en contra de nosotros, por causa de nuestros delitos, por causa de nuestros pecados, Dios nos está revelando de que ya está cancelada. Si esa acción judicial ya no se lleva a cabo. ¿Por qué razón? Por lo que nos está diciendo aquí, fue cancelada, anulada esa acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Voy a tratar de explicarlo de una manera un poco más clara. Ojalá y pueda hacerlo para que usted lo pueda entender. Lo que está sucediendo es que cada vez que usted o yo pecamos, bueno, se levanta una acta a causa de ese o de esos pecados. Y en el transcurso del tiempo, pues podemos tener ya una gran cantidad de pecados ahí anotados, y esas anotaciones están en contra de nosotros porque estamos violando los mandamientos de Dios. Imagínense a una persona violando los reglamentos o los mandamientos de las leyes judiciales de la nación, del Estado. Imagínelo usted. Bueno, entonces se levantan estas actas judiciales en contra de determinada persona por asesinato, por robo, por lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces se está buscando dicha persona para que venga y pague el precio de su pecado, de su violación. Entonces lo que ocurría en el tiempo del Señor Jesucristo, que las personas que habían fallado a la sociedad eran encarceladas una vez que eran atrapadas,
Y en la puerta de su celda se colocaba allí la lista de sus delitos. Podemos imaginarnos una hoja grande o pequeña ahí colocada, clavada en la puerta, donde estaba marcando: este hombre está aquí encerrado, durante tanto tiempo va a estar así, por causa de esto, y ahí mencionaba toda la lista de las actividades ilícitas que esa persona hubiera hecho. Entonces cualquier persona que pasaba por los pasillos de la cárcel y veía en las diferentes puertas las acusaciones que había en cada uno de los presos que ahí se encontraban, pues podía darse cuenta la razón y el motivo, ¿verdad?, por el cual estaban allí. Pero lo que nos dice esta escritura, el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Lo que está sucediendo espiritualmente es que en el día en que el Señor Jesucristo murió, cada acta que estaba en contra de nosotros por causa de los pecados, el Señor Dios la tomó y la clavó en la cruz. La quitó de la puerta de nuestra prisión espiritual, y la clavó en la cruz. Fue allí donde el Señor Jesucristo pagó el precio de los pecados de cada uno de nosotros. Toda orden judicial en contra de nosotros como personas se clavó en la cruz. Ahí murió Cristo Jesús. El que no pecó pagó el precio de nuestros pecados. Y estas buenas noticias no quieren las potestades espirituales que usted y que nadie más las sepa. Pero aquí lo encontramos, quedó anulada ya el acta de los decretos, pero mucha gente no lo sabe. Y como no lo sabe, no puede reclamar este derecho. Se necesita conocer para reclamar este derecho. Este derecho, ¿a quién se lo reclamamos? A Dios. No se lo reclamamos al enemigo que quiere que no lo conozcamos. El que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. Y ahí que cuando reconocemos esto, que Cristo murió en la cruz por los pecados del mundo, por los míos y por los demás, y yo lo reconozco, yo lo acepto, entonces yo puedo entrar libremente a la presencia de Dios, porque ya no tengo, o más bien, Él ya no tiene nada en contra de mí. Yo ya no tengo nada que me impida entrar a la presencia de Él. Mis pecados han sido pagados en la cruz. Eso es algo maravilloso, eso es muy precioso que tenemos que entender todos. Esta es la razón por la cual podemos aclamar a Dios. Él nos oye. Y una vez que nos oye, entonces da respuesta a las necesidades que nosotros estamos poniendo delante de su trono, como ya lo explicamos minutos antes. Esto es interesante, que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque de otra manera no podemos darnos cuenta que hay a nuestro favor o que hay en contra de nosotros y que ya ha sido cancelado o anulado. Una vez que estamos reconciliados con Dios, dándonos cuenta que el acta de decretos que estaba en contra de nosotros ya ha sido anulada, pues podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y ayuda oportuna para el socorro que necesitamos. Entonces pedimos a Dios. Cuando pedimos a Dios en el nombre de Jesús, podemos ver una gran movilización. Sí, podemos ver una organización moviéndose en el cielo para traer la respuesta favorable al solicitante. Tengo que recalcar la importancia de hablar o de declarar que cada vez que elevamos una oración, la necesidad de decir lo que Dios dice que digamos. Esto es muy importante. ¿Se ha dado cuenta usted cómo los abogados aconsejan qué decir o qué expresar ante las autoridades competentes a sus clientes? Dios también nos aconseja cómo llegar ante el trono de Él para que podamos recibir. El libro de Hebreos lo explica en el capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es posible que con una pequeña leída no entendamos lo que está aquí declarado. Pero Dios nos está declarando o nos está diciendo que debemos de tomar en cuenta a Jesús,
al Señor de gloria. Porque Él que está delante de Dios va a declarar a Él, a Dios, toda la necesidad que salga de nuestra boca. Es decir, lo que nosotros hablamos, Dios, Jesús, lo va a declarar delante de Dios. Eso es lo que dice aquí esta escritura. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, está hablándole a usted. Consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión o de nuestra confesión. Esta palabra profesión es igual, es la misma, de confesión. Entonces Jesús va a confesar, Jesús, el Señor va a decir delante del Padre las palabras que salgan de nuestra boca, porque Él es nuestro abogado, el abogado que está delante de Dios a favor de nosotros. Entonces tenemos que hablar las palabras que el abogado nos ha dicho que hablemos. Él las declara delante del Padre y podemos recibir la bendición, podemos recibir la respuesta a la necesidad. Este sacerdote o abogado, él va a decir, él va a respaldar cada palabra que usted o yo diga. Fíjese bien, de lo que de antemano Dios nos ha dicho que digamos. Otras palabras que no sean de Él, Jesús no las va a decir, el Señor no las va a confesar delante de Dios. Podemos aseverar esto con la otra escritura que está aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Déjeme cambiarle esta palabra que le estaba diciendo. Mantengámonos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tenemos que declarar las palabras de Dios. Y esas palabras de Dios, el único lugar donde podemos nosotros encontrarlas es aquí en la Escritura, es aquí en la Biblia. Le voy a decir algunas palabras para que tengamos una idea. Por ejemplo, podemos encontrar en una ocasión que el Señor Jesucristo dijo, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Depende de lo que nosotros hablamos. Hablamos las palabras de Dios, el Señor Jesucristo las va a repetir delante del Padre. Una vez que están delante del Padre, el Padre va a movilizar lo que sea necesario mover para que tengamos la respuesta. Entonces, por las palabras que nosotros digamos, vamos a ser justificados o condenados. Es decir, vamos a recibir bien o vamos a recibir mal. Un día los discípulos estaban recibiendo una exhortación del Señor Jesucristo cuando les preguntó que acaso ustedes también se quieren ir, porque ya muchos le habían abandonado al Señor Jesús. Y viendo a los discípulos todavía ahí tambaleantes ante la situación que estaba prevaleciendo en ese momento, Él les hizo esta pregunta: ¿acaso también ustedes se quieren ir? La respuesta de los discípulos fue: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras están aquí en la Biblia. Las palabras de vida eterna, estas palabras son las que tenemos que declarar, tenemos que hablar, para que el Señor Jesucristo las declare, las hable también delante del Padre. Le voy a dar un ejemplo. El ejemplo está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Pedro está diciendo: por cuya herida fuisteis sanados. Aquí lo que me está diciendo Dios es que por las heridas del Señor Jesucristo yo fui sanado. Tiempo pasado dice, fui sanado. Cuando en el momento que Jesús murió en la cruz quedó establecido por la palabra de Dios que los enfermos son sanados. Aquellos enfermos que vienen a Jesucristo y reconocen al Señor Jesús como Señor de sus vidas. Dice, por cuya herida fuiste sanado. Entonces yo tengo que confesar: Señor, yo ya fui sanado por tu herida. Yo no tengo por qué estar enfermo. Esto es lo que nos dice la palabra. Yo sé que es difícil para creerlo, ¿no? Es difícil porque estamos viviendo en lo natural, no estamos dando oportunidad de escuchar las palabras de Él, de Dios. Cuando iba a entrar el pueblo de Israel a la ciudad de Jericó, la primera ciudad que Dios les estaba dando en victoria,
¿Saben lo que hizo Dios para evitar que el pueblo para que el pueblo perdiera la bendición? Dios les dijo, no hablen absolutamente nada, denle 7 vueltas, el último día a la ciudad, pero no hablen nada. Al final de la última o 7ª vuelta, ustedes gritan, solamente griten. Mire, Dios les mandó callar al pueblo cuando tomaron Jericó, para que no dijeran ni bueno ni malo, para que no fueran a perder la bendición. Porque ellos podrían haber dicho, ay, las murallas están muy grandes, no podemos derribarlas. Hablaban mal, esa no era la palabra de Dios. Puede usted darse cuenta en el Evangelio de Lucas cómo el ángel Gabriel enmudeció a Zacarías para que no estorbara la obra de Dios. Chéquenlo en la Escritura. No creyó que su mujer Elizabeth iba a tener un hijo después de que él estaba orando, pidiendo por ese hijo. Entonces, mejor lo dejó mudo para que no estorbara el hecho de que viniera este hijo, Juan el Bautista. Voy a terminar con una frase que encontramos en la Escritura. Nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esto lo encontramos en el libro de Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mire, las palabras que no son de Dios, las palabras que no están en la Biblia, son palabras corrompidas. No sirven, no funcionan. Y de esas Dios quiere que no las hablemos, que hablemos solamente palabra de Él, palabra que está aquí en la Biblia. Como esta que le dije, por cuya herida fuiste sanados. Hay otra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está conmigo, ¿de qué voy a temer? Hay una gran cantidad de palabras que tenemos que hablar. Y cuando nosotros las hablamos, estas palabras, el Señor Jesús las retoma y las confiesa o las dice delante de Dios. Le dice, Padre, Juanito dice esto. Pero si Juanito dice palabras que no están en la Biblia, palabras que no son de bendición, que no son de Dios, el Señor Jesús no va a confesar, no va a decir nada. Nada. Mire, hay mucha enseñanza preciosa aquí. Quizás no lo alcanzo a explicar correctamente, pero algo le va a dar Dios para que usted entienda un poco o mucho. Sobre todo, yo le doy gracias a Dios y dejo esto en las manos de Él, porque de Él dependemos, usted y yo. Confiemos en Él. Él va a hacer las cosas bien. Él se ha propuesto hacer las cosas bien, en usted y en mí. Gracias. Si usted no tiene lugar donde le enseñen las Escrituras, acompáñenos todos los domingos a las 9 de la mañana en estas instalaciones de Grupo Amor, de donde estamos compartiendo este mensaje. Gracias. No sé